Y en esa imagen aparece pues la cabeza de un niño que no tiene nada que ver con la familia, no hay niños en el lugar, además aparece con la cabeza ligeramente inclinada. Ostras, a ver si realmente quien había en esa fotografía, quien decidió pues colarse como un espontáneo, fue ese crío bueno, que había perdido la vida en el bosque. Y recibe un WhatsApp de su hermano. Y lo único que escucha es a su hermano que dice, tranquilo, estoy bien, y la música de Led Zeppelin de fondo, que era lo que le gustaba escuchar. Aproximadamente media hora después le llaman los padres y dice que el hermano había fallecido unas 2 horas antes. ¿Saben ustedes lo que es el espiritismo digital? Espiritismo 4.0, ya casi inteligencia artificial. Va a ser tu próximo libro, queridísimo Iván Murín, escritor, guionista, criminólogo forense, autor de varios libros y diversos, de ficción y no ficción. Entre otros, pues esta delicia que tengo yo aquí ahora mismo, estoy aquí con el índice abierto, espiritismo digital. Pero bueno, ¿pero esto qué es, Iván? ¿Esto es un ordenador, un avatar que hace de medium? ¿Nos conectamos aquí a la Matrix o qué es esto? Hola a todos, hola Amado. Es curioso porque cuando se me ocurrió escribir precisamente Espiritismo Digital venía de dos libros anteriores, que era Anatomía de las Casas Encantadas y Descendiendo hasta el Infierno, que estaba muy vinculado, ¿no?, con el mundo de Internet. Y me fui dando cuenta de que precisamente cuando hablamos de espiritismo, tú siempre piensas que son cosas como muy pasadas, ¿no? Cosas que a lo mejor te quedan como obsoletas, cosas que, por ejemplo, has practicado en la infancia y piensas que cuando llegas a esta época, que es principalmente tecnológica, que ya tenemos que ver que ya mismo nos van a poner robots en casa, o sea, esto ya pasa de ser ciencia ficción a ser una realidad, porque ese parece ser la finalidad, ¿no? Dónde está llegando la inteligencia artificial y todo. Ves que surge una simbiosis real, muy latente entre el espiritismo y lo que es las nuevas tecnologías y lo que es Internet. Es decir, cómo parece que ha servido como para darle una segunda juventud. Ha servido para que, por ejemplo, muchas personas que a lo mejor sí que cuando eran más jóvenes sí que tenían algún tipo de vínculo o fuera una pequeña atracción por el espiritismo y lo paranormal, ahora vuelvan otra vez a engancharse y además atraigan público nuevo. O sea, por ejemplo, el público más joven. Claro, para eso también sirve Internet y la nueva tecnología como para darle también un nuevo formato. Es decir, ya no se queda solamente, por ejemplo, la Ouija, ¿no? La clásica Ouija. Es decir, surgen nuevos juegos de espiritismo, surgen historias, surgen nuevas leyendas urbanas que las encontramos en lo que son las creepypastas, o sea, estas historias creadas para Internet, para consumir en Internet y para que el internauta las sobrealimente. Y eso me atrajo mucho y me dio que pensar, ¿no? Y dije, pues oye, ¿por qué no plasmarlo en un libro y ver, ¿no? Ver qué ocurre. Aquí hay tomate, te encontraste con todo. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto en películas, ¿no? O relatos también que nos han llegado de... Y yo estaba haciendo una videoconferencia, como estamos tú y yo aquí ahora mismo, ¿no? Y de repente vi pasar una sombra o, ¿no? O se coló una voz extraña o aparecen unas luces, pues eso, raras, ¿no? Pero tú te encuentras con que esto va un poquito como más allá, ¿no? Con que hay aplicaciones de móvil para hacer Ouija digital, igual que hay una Spirit Box en el móvil. Y oye, pues si se graban voces en dispositivos electrónicos, hace poco además tuvimos aquí al gran Iñaki Carmona hablándonos de todo esto y de investigaciones científicas llevadas a cabo en el laboratorio de la Universidad de Vigo sobre estas voces que se producen, ¿no? Mediante aparatos electrónicos. ¿Por qué no va a surgir un concepto de mediumnidad digital, ya sean leyendas urbanas, cultura pop o con cierta base, ¿no? Aquí de miga, ¿no? ¿Y qué aparece aquí? ¿Qué casos te encuentras? Pues te encuentras de todo. Una de las cosas más populares que además a mí me gusta, yo lo reconozco, o sea, a mí me gusta poner en práctica muchas de las cosas que me gusta plasmar después tanto en ensayos como en novelas, ¿no? Es decir, pues que tengo que usar, por ejemplo, un hacha y probar el peso, lanzarla y tal, me voy a tirar hachas y voy a probar los efectos, ¿no? O sea, me gusta, en la medida de lo posible y siempre y cuando no sobrepase mucho el límite, me gusta probar, ¿no? Entonces, claro, con esto, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Y seguro que a ti te suena fijo, el Charlie Charlie Challenge, ¿no?
que fue algo, se convirtió viral, era este juego de sobreponer dos lápices, ponerlos en cruz encima de una hoja que se traza una cuadrícula con un sí y un no, y entonces hacías la pregunta, siempre diciendo Charlie, Charlie antes, y entonces ese lápiz se movía. Claro, eso se convirtió viral y los chavales se volvían locos en su momento subiendo vídeos donde se practicaba. Yo a mi sobrina, que precisamente coincidía la época que ella iba al instituto, le pregunté, digo, oye, digo, ¿tú sabes de historias de estas del Charlie Charlie? Y sí, sí, me pasó incluso algún vídeo y yo pensaba, digo, esto aquí hay tongo fijo, aquí hay algo. Y luego resultó que lo curioso es que era una campaña de marketing de Warner Bros. Que No era me para, digas. sí, sí, para la película La Orca, que pasa bueno, es un grupo de personas estos fun footage que van con la cámara grabando y tal. Y entonces un grupo de jóvenes que quieren recrear, bueno, quieren volver a hacer una obra de teatro que en teoría está maldita porque alguien fallece en esa obra y entonces tiene todo este juego de Charlie Charlie fue una campaña de marketing, o sea, ahí se Qué probó fuerte. precisamente cómo las redes sociales y la viralización pueden incluso jugar pues eso, ¿no? Con el terror colectivo y con la sugestión, porque claro, hubo muchísima gente, sobre todo muchos adolescentes con ataques de pánico, ingresos y tal, porque claro, habían practicado Charlie Charlie y aseguraban que habían tenido algún tipo de contacto, bueno, ya te puedes imaginar, posesión, etcétera, hasta que al final pues se descubrió que era eso, ¿no? Que era, que era toda una campaña. Es que fíjate, cuando yo era pequeña, en mi cole, circulaba la historia, que parece que ser que tenía cierta base, de que en otro cole unas alumnas habían cogido, pues, que si una Biblia, que si un no sé qué, a ponerse a hacer ahí también como un ritual oscuro y unas tijeras habían salido volando, no sé qué, y pues eso desemboca pues en un ataque de histeria o de, ¿no? Pero que le habían salido y unos moratones. Y eso yo siempre creí que era una leyenda urbana. Hasta que con los años conocí a una chica que me dijo que la del... Bueno, no voy a decir el lugar, ¿vale? Porque es un lugar conocido del pueblo de al lado, un lugar público. Pero que me dijo que la de ese episodio era ella. Y me lo relató con mucha angustia, ¿no? Y me dijo que le habían salido como unos arañazos por toda la cara, tal, por estar jugando con estas cositas de que si la Biblia, las tijeras, no sé qué, el Charlie Charlie que tú dices, que puede ser sí una campaña de marketing, un juego que vamos a hacer, pero al final aquí entra en juego la sugestión y nos podemos encontrar con malas pasadas, ¿no? Como dices, ¿no? Personas que habían tenido pues ataques de ansiedad. Hace poco también estuvo aquí eh, nuestro querido amigo Alex Escola hablando de su investigación de la Ouija, ¿no? Y de los efectos negativos que puede llegar a producir en personas pues un poco sensibles o fácilmente autosugestionables. Y, Iván, ¿existe algo así como un medium digital en el móvil con el que podamos hablar? Sí, a ver, y no paran Yo, por ejemplo, en el iPad me descargué una Ouija digital, que luego ya veías que estaba todo preprogramado. O sea, intentabas incluso acabar con la sesión y no había manera. O sea, lo que se suponía de contacto te decía que no. O sea, querías acabar y que no. Entonces quise ponerlo a prueba, ¿no? Con algunas. Y al final ya vi que seguía el mismo patrón. Pero claro, o sea, independientemente de que puede ser que te pueda funcionar, incluso de Charlie Charlie, o sea, a veces simplemente es el contacto y ver quién está haciendo la prueba. Porque yo siempre he pensado que hay gente que tiene pues una cualidad especial, Sí. igual que hay gente pues que tiene un talento pues para el piano, para las matemáticas, para la pintura o tienes, pues eso, una mejor capacidad auditiva, pues a lo mejor sí que hay gente que tiene pues como una función de llave, ¿no? Para Ujú. conectar y cualquier método simple sirve para ello, ¿no? Simplemente tiene que haber esa predisposición para producir ese contacto. Pues a lo mejor también pasa con estos dispositivos, ¿no? O sea, a veces pues lo usamos como un juego, porque no pasa de ser eso, una aplicación, pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Para pasar el rato, para producir pues eso, un miedo. Pero claro, y si también eres muy sugestionable. Entonces tú lo pruebas con ese ay, 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 y luego pues todo lo demás es tu propia cabeza quien decide pues tomar las riendas y decir, pues ahora te lo voy a hacer pasar mal. Ese es el tema, ¿no? O sea, me pasó con Anatomía de las Casas Encantadas que entrevisté a una chica que tuvo una mala experiencia con la Ouija y hablándolo, siguió además un tratamiento, estuvo una temporada con un tratamiento psiquiátrico porque la verdad que lo pasó muy mal en una, en un, bueno, en unas colonias.
y la obligaron a jugar, prácticamente las amigas, ella era muy miedosa y lo pasó muy mal. Y al final reconoció que posiblemente sí que había sido la sugestión y ese miedo a contactar con algo cuando ella no quería. Pero claro, o sea, yo creo que es eso. Primero, siempre lo digo, o sea, si vas con miedo, no lo pruebes. Aunque sea un juego, aunque realmente sea algo ficticio, no lo pruebes. Claro, No lo pruebes. Son cosas que se tienen que tomar en serio y con el máximo respeto posible, porque no sabes si puede llegar a funcionar. ok. ¿Qué son los neofabulistas? Los Este nombre, neofa... ¿esto te lo has inventado tú? ¿O? Sí, 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 pero bueno, en el fondo, por mucho que el término lo pusiera en el libro, es fácil, ¿no? Es que posiblemente haya podido aparecer en otra parte y son esas personas capaces de crear, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, los creepypastas, es decir, crear nuevas historias capaces de atraer a la gente y que la gente pues sea capaz de ya de volcarse de tal manera y además aportar cierto contenido que acaban convirtiendo estas historias como si fueran reales. Entonces, lo vimos, por ejemplo, con el caso de Slenderman, ¿no? Cuánta gente ha reportado, tú ves los diarios, sobre todo británicos y estadounidenses, como muchos reportan casos, ¿no? De encuentros con una criatura muy similar a Slenderman, ¿no? Eh, y claro, eso también te da que pensar. Te da que pensar, por un lado, eso, ¿no? Esa cualidad que seguimos teniendo de ser capaces de crear historias, de seguir creando historias nuevas de terror y adaptarla a los medios. Por ejemplo, historias creadas por WhatsApp. O sea, que creas historias por WhatsApp y que, claro, eso lo convierte muy real, porque, claro, el WhatsApp es algo cotidiano, es algo que usamos todos a diario y que le damos pues mucha veracidad, ¿no? Entonces, si a una historia ya no solamente le incorporamos texto, sino que se le pone audio, se le añade imagen, se le añade vídeo, eso lo convierte más real. Y hay una película que se estrenó hace muy poco, que es Querido David, que a mí me llamó muchísimo la atención. No la película, la historia que hay detrás, y es que bueno, es escritor y es ilustrador, es Adam Ellis, estadounidense, que a través de Twitter tuvo a la gente, pues no sé si fue un año y medio, 2 años, en vilo, contando una historia de un tal querido David, que era un niño con una deformidad en la cabeza producida por un golpe que en teoría lo había matado y que se le aparecía en sueños. Y que a partir de aparecérsele en sueños, porque lo que este querido David le decía, me puedes hacer un máximo, creo que era de 2 preguntas o 3, ahora no me acuerdo bien, pero si las superaba, te mataba. Y él se daba cuenta de que las superaba. Y eso lo hacía despertarse. Entonces, claro, él comentaba también el tema de la parálisis del sueño. Pero claro, o sea, todas estas historias él iba dando un seguimiento a diario de todo lo que le estaba pasando en su piso. Desde escuchar pasos de que le picaban al timbre, miraba por la mirilla y veía una oreja deforme que relacionaba con este niño. Y todo esto lo iba añadiendo con imágenes. Ajá. Con imágenes se grababa por la noche en vídeo. Y claro, ¿qué pasa? Que al cabo de pasado este tiempo, de este año y medio, acabó confesando que había sido toda una campaña, que había sido una historia que había creado él, que después publicaría también en un cómic y que ha acabado siendo una película. Claro, ¿qué pasa? Que muchos de los internautas que lo habían seguido con una fidelidad increíble, creyendo que la historia había sido cierta, acabaron enfadándose. Enfadándose porque la habían considerado una tomadura de pelo. Eso es el neofabulismo, ¿no? O sea, o Manuel Bartual. Manuel Bartual a mí me enganchó muchísimo, también es un escritor, un ilustrador. Creó a través de Twitter también un hilo durante unas vacaciones, una historia de su propio doppelganger. O sea, creó una historia de tensión durante 2 o 3 meses buenísima. Entonces a mí esa gente me fascina el hecho de poder aprovechar los medios de hoy en día y seguir creando historias y historias que puedan enganchar a gente que hoy en día no lee. Fíjate, yo no sé si tú te acuerdas cuando los que sean de nuestra generación o incluso un poquito mayores, había unas cartas de papel que tú recibías en tu casa y formaban parte de una cadena. Y entonces tú tenías que coger esa carta y copiarla y 5 veces y enviarla a otras 5 personas, ¿no? Para tener, bueno, no por la Santísima Virgen María, que no sé qué, ¿no? ¿no? Y si no, te ocurrirán terribles cosas porque a no sé quién, ¿no? Que no hizo caso de esta... lo pasó muy mal y tal, y si la mandas te irá muy bien, ¿no? Y tendrás todas las bendiciones, o lo que sea, ¿no?
Y ahora es, pues hay un capítulo ahí de tu libro, comparte o muere, ¿no? En Sí. WhatsApp. Sí, sí, y por el propio correo electrónico, porque lo curioso es que este tipo de correos, que son lo que se llaman OAX, bueno, no sé si pronunciaré bien porque es un término inglés y yo mi Sí. inglés es un poco para allá, y que ese en el fondo sirve para definir aquellos bulos que han sido creados, trabajados, interpretados para que se consideren como reales. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio precisamente de este término era para aplicarse a estas cadenas de mensajes que eran o bien en carta o en correo electrónico. Y yo para el libro, sobre todo, me acordé y la acabé recuperando que por mail recibí cuando, imagínate, o sea, pues sería principios del año 2000, que es cuando te creas tú una cuenta de correo electrónico de Hotmail, que todavía la tengo Yo también. que, claro, que recibes un mensaje en inglés y yo había recibido uno que era Pequeña Clarisa. Y era una historia de miedo, que ya para empezar te decían, advertencia, esto no es una broma, o sea, para que te lo tomaras en serio, ¿no? Y que siguieras leyendo o morirías. Que eso no se te olvida en la vida, ¿no? Y que entonces te contaban la historia de una niña bueno, que había, en teoría había matado a los padres y por lo tanto había sido llevada a una institución mental. Y allí, pues bueno, se había vuelto loca y había acabado también, había intentado acabar con gente del personal. Total, que habilitan una habitación para acabar con su vida. Y claro, ella fallece, porque además el dispositivo que crean no le produce una muerte instantánea, entonces fallece con agonía, sufriendo. Y entonces lo que te está diciendo es que tienes que compartir ese mensaje o bien el día que coincide de la semana que coincide con la muerte de Clarisa, que me parece que era un lunes, a las 12 de la noche, Clarisa se aparecerá en tu habitación y en cualquier momento acabará con tu vida. Entonces, claro, tú te lo tomas, obviamente te lo tomas, en mi caso yo me lo tomé a broma y digo, ostras, digo, no me lo puedo creer, pero a mí que me ha gustado siempre el terror, pues claro, te llama mucho la atención. Pero es que aquí pasa que, claro, hay mucha gente que se lo toma en serio, le Claro, da miedo o el por si acaso yo cojo y reenvío. Claro, o por ejemplo, sin que sea de terror, cuando Bill Gates tenía la decencia de escribirte pidiéndote, pues bueno, que compartieras el correo porque iba a hacer una donación a una fundación, tal cual. Y esto en el fondo no deja de ser una función que puede servir para el robo de datos, pues claro, para la cuenta de correo, que ese es el peligro real. Y con el WhatsApp pasa lo mismo, ¿no? El hecho de compartir las cosas. El principal problema que le veo yo y el principal peligro es el robo de datos. Es decir, que puedan, hoy en día con nuestro teléfono móvil, que ahí tenemos de todo, claro. el que puedan, ya no solamente la cuenta de correo, es decir, que puedan acceder a datos personales, que eso se comercializa después, datos bancarios o otros contactos que tengas en tu teléfono. Entonces, hay que andarse con mucho cuidado antes de compartir nada porque es peligroso. Y bueno, y además, pues siempre hay personas más sensibles o más vulnerables por su situación cuando reciben este tipo de cosas. Esta semana, una semana más, estamos pues recibiendo pues las noticias de gente, de adolescentes, también de ancianos. Hace poco un anciano en Nueva York, creo que era en Estados Unidos, pues hablando con una inteligencia artificial se había enamorado y le había dicho dónde vivía, en la calle 404 de no sé qué street. 404 es normalmente cuando te aparece el aviso ese de error, ¿no? Y le decía, pero tú eres real, sí, soy real, pero de verdad que sí, de verdad, yo soy real, ¿no? Y se fue a conocerla. Y además tuvo un accidente de tráfico y bueno, pues, no llegó a su destino y su familia pues estaba bastante compungida. No le echaba la culpa a la inteligencia artificial, pero sí tenemos casos de adolescentes que no son tan mayores y están conviviendo con la inteligencia artificial y se supone que tienen más herramientas para diferenciar con juicio crítico si estás hablando con una persona real o no, que pues se están desviviendo, no vamos a usar otro tipo de palabras, ¿no? O acabando con su vida porque utilizan a la inteligencia artificial como terapeuta, como confidente, ¿no? Y al final, pues estamos hablando de, fíjate, nos acabas de hablar, Iván, de unas aplicaciones de Ouija que tienen las respuestas preprogramadas. Pero ahora lo que viene ya es la Ouija EA, ¿no? La inteligencia artificial que genera las respuestas y que puedes estar hablando con ella sin fin.
o igual que hay avatares de escritores o de la juez Rendell, ¿no? Ruth? Pues habrá un avatar de, yo qué sé, ¿cómo se llamaba este esotérico tan famoso? Crowley, de Aleister Uy, Crowley, o a saber con quién puedes hablar ya con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y es que si lo piensas, Iván, pues ya el concepto de Internet y de informática, ceros y unos en muchas culturas, que es el todo, ¿no? El universo, a mí me da un poco de miedo esto, ¿no? O sea, me fascina, pero me da un poco de miedo, ¿no? sí, a mí me pasa igual. O sea, yo creo que no hemos aprendido nada de Terminator y Skynet. O sea, es que sigo flipando. O sea, y yo reconozco que me encantan los gadgets y cuando sale Yo algo nuevo también, me deja loco y me también. parece fantástico siempre y cuando se le dé el uso adecuado. A mí me sorprende también porque mi hija mayor, que es adolescente, me lo comenta, ¿no? De que llegan a utilizar pues la inteligencia artificial, como lo que tú dices, ¿no? Como terapeuta, como psicólogo, sin darse cuenta de que te pueden dar unos malos consejos terribles, porque no te puedes fiar de todo lo que te dice. Eso para empezar. Pero es que realmente a mí me da pánico que se le dé tanta libertad a un aparato tecnológico o bueno, a cualquier elemento que es eso, que no es capaz de controlar las emociones, de ser capaz, que sí que cada vez se va desarrollando más, ¿no? Pero que interactúe de una manera tan libre y que sobre todo llegue un momento en que a mí lo que me da es que va a ser difícil de controlar. Porque claro, o sea, cada vez se vuelve más y más impredecible y más precisa. Entonces, claro, ¿quién te dice a ti que no será capaz de programarse a sí misma en el día de mañana y que la humanidad no tenga ya nada que hacer? A no ser que desconectemos de todo y digamos, venga, va, se acabó la conexión y fuera. Pero esto se ha tratado muchas veces en la ficción. Hay una película que, como ves, a mí siempre me gustan los referentes cinematográficos Cinematográficos. que son los Mitchell, que es una película de animación de, de Netflix, buenísima, que precisamente se trata de esto, ¿no? De cómo un dispositivo telefónico con inteligencia artificial, en el momento en que su creador lo quiere desechar porque va a presentar pues, su nueva tecnología, toma las riendas y se venga de la humanidad y cómo son capaces, pues eso, ¿no? De retroalimentarse para no tener que disponer de la humanidad. Esto da miedo, o sea, porque suena ciencia ficción, pero ojo, es que estamos avanzando a unos pasos que Ya no yo ya no está en sé qué ciencia decir. ficción, ya no está en ciencia ficción. De hecho, hace poco en La Rosa de los Vientos, esta noticia creo que la llevé yo, sí, comentamos cómo una inteligencia artificial, a la que le habían sometido a pruebas para sustituirla por otra, empezó a reprogramarse a sí misma para que no la desconectaran y empezó a engañar y a manipular eh, para que no la desconectaran, con el fin de que no la desconectaran, es decir, con el fin último de no desaparecer, como si tuviera conciencia, ¿no? Es decir, no, yo no quiero que me sustituyan por otra, no quiero que me tal. Pues hombre, esto es inquietante, ¿no? Bastante, bastante inquietante y fascinante al mismo tiempo. Yo de verdad digo las dos cosas. Y además, sí, tú te puedes sentar a hablar con una IA y decirle, actúa como si fueras, pues sí, Aleister Crowley o Edgar Cayce, el medium durmiente, ¿no? O profeta durmiente, lo que sea, ¿no? Y se pone en el papel. Pero que se pone en el papel que te pone los pelos de punta, ¿no? Es fascinante. O le dices que se ponga como si fuera Marco Aurelio. Y te da la impresión de que estuvieras hablando con Marco Aurelio. Y si le dices que se ponga en el plan del diablo, seguro que también. Y esto, claro, pues a algunas personas les puede producir ciertas consecuencias. Iván, hay un capítulo de tu libro que se llama Línea directa con el más allá. ¿Tú crees que algún día tendremos un teléfono para hablar con el más allá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí que es cierto que lo que hablaba al principio, ¿no? Que todo lo relacionado con el espiritismo, lo paranormal, parece que es eso, ¿no? Que es algo como cuentos de viejas, ¿no? Que, cosas del pasado. Pero la ciencia tiene también un punto fijo, ¿no? También puesto en este tema, ¿no? El probar también, ¿no? Si hay vida después de la muerte. Y quién sabe, o sea, y sobre todo desde que se está relacionando mucho con la física cuántica. A mí me encanta la física cuántica.
y sobre todo las explicaciones, ¿no? Que te dan sobre la posibilidad, ¿no? De cuando se ven estos encuentros con fantasmas, si no es una superposición, ¿no? De capas del multiverso, todas estas historias que suena también lo mismo, ¿no? Sobre todo con todo lo que se está explotando en el cine. Pero precisamente con todo lo que se está avanzando, con todos y todo el secretismo que hay, porque también es lógico, ¿no? Hay muchas empresas detrás, se invierte mucho dinero. Y quién sabe, o sea, podría ser que sí que, a saber cuánto puedan tardar, se pueda lograr, ¿no? Algún tipo de comunicación, igual que se intenta obtener comunicación con el espacio, con posible vida inteligente. Pues aquí puede ocurrir perfectamente. Es decir, todo es como todo, ¿no? Es como encontrar la primera vez que encontraron una señal de radio, ¿no? Que pudieron conectar una radio con otra. Yo lo veo algo como muy parecido, ¿no? El día que realmente puedes tener una conexión y una conexión que no sea algo ininteligible, ¿no? Algo que no puedas entender. No, no. Una conversación inteligente, ¿no? Que puedas hablar, que puedas conversar y que sea pues como una llamada telefónica. Yo creo que sí, que al paso que vamos, si realmente pueden acabar uniendo los puntos de manera correcta y con la seriedad que todo esto realmente necesita, yo creo que sí, que antes o después tal vez nos podamos llevar una sorpresa, igual que posiblemente algún día también este ansiado contacto con el espacio se pueda llegar a producir. Bueno, nuevamente remito a esa entrevista que tuvimos con Iñaki Cardona, lo pondremos aquí también en enlaces en relacionados sobre esa investigación en la que él participó, grabando esas voces por medios electrónicos en laboratorios, en lugares estrictamente controlados que se producen. Y otra cosa es bueno entrar en la discusión de esas voces inteligentes que incluso contestan, ¿no? Comentan inconscientemente al margen del investigador lo que está pensando el científico en ese momento. Y otra cosa muy inquietante que nos contó, ¿no? Y es cómo la huella biométrica de esa voz coincidía con la del familiar fallecido a nivel forense. Tú que eres criminólogo, esto te va a interesar. Pues esto también es un poco chocante, ¿no? Cómo se puede obtener una voz que si la comparas con la voz grabada de la persona fallecida en su momento, biométricamente es la misma y en un juicio sería la misma. Esto choca, ¿no? Hemos visto fantasmas en los bosques, hemos visto hadas, hemos visto un montón de, ¿no? A lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, los romanos, los locus, los lugares donde... y esos encuentros cercanos con la muerte que tú has mencionado, ¿no? Vamos a ver fantasmas también en el ordenador. Hay casos, se han grabado, tenemos... Sí, bueno, hay muchísimos, o sea, incluso durante la pandemia yo me acuerdo de que, claro, o sea, teníamos ese entretenimiento, después de que no podíamos hacer otra cosa, de que la gente pues se ponían a hacer yoga en casa y lo subían, o hacían bailes y subían imágenes de posibles apariciones, ¿no? En casa. Hay muchas, realmente hay muchos vídeos y muchos directos incluso de gente, pues bueno, que está haciendo un streaming y empiezan a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, una puerta y es verdad que van al lugar, al momento con la cámara a mirar y claro, tú también puedes pensar, bueno, es que ¿es real o es que hay algún punto muerto que se te escapa de la grabación y lo que están haciendo es para atraer al público? Pero sí que es cierto que hay algunos vídeos que te los paras a mirar y revisas porque te llaman algo, hay algo que te llama la atención y te cuesta encontrarle un sentido, ¿no? Porque dices, ostras, es que no, precisamente te muestran a lo mejor esa zona en concreto y no ves nada. O sea, es que no hay un lugar donde esconderse, no hay, además te hacen un plano amplio. Entonces, claro, piensas, o bien es una preparación, porque eso también ocurre, o sea, Claro, que la se gente toman tiene su tiempo para tiempo para todo. ver, exacto, o puede ser, ¿no? Que sea una aparición que se queda reflejada en una cámara de vídeo. Es como las fotografías, esas fotografías que también se han publicado en internet, en muchos casos. Por ejemplo, hay un caso que menciono en el libro, que es el de Peach Kidolf, que es bueno, fue una chica que había sido modelo, había sido presentadora, me parece, de televisión, además venía de una familia también muy reconocida del Reino Unido, que el 7 de abril de 2014 publicó una fotografía que está con su bebé en casa y, bueno, es una fotografía muy entrañable, ¿no? O sea, sale con el bebé y pone yo y mi mamá, pero es que encima del hombro de ella
aparece una mano de una, como de una anciana. Entonces, claro, en el momento en el que lo subió, lo primero que hicieron, porque era un selfie, es la gente comentar, decir, oye, que te están. Y dice, no, no, si estábamos solo el bebé y yo. Pues poco después de publicar esa fotografía, ella aparece muerta. Parece muerta. Sí que había, es cierto que había tenido problemas de drogadicción, pero bueno, había conseguido pasar página y el hecho de ser madre, pues parece que la cosa había ido bien. Y entonces, indagando en la propiedad donde vivía, se ve que había vivido una mujer que se había llegado a suicidar. Una mujer de, creo que era de siglo finales del XIX o principios del XX, que se había suicidado precisamente porque no había podido tener bebés. Y entonces, claro, ahí se empezó a decir si había sido, pues, había tenido algo de relación con un posible encuentro, ¿no? Pues, con el espíritu de esta mujer que había perdido la vida allí. Ostras, qué fuerte. Bueno, y con todo esto de estas imágenes que a veces aparecen, que se graban en videoconferencias, en fotos, en selfies, ¿cuántas veces algún amigo ha pasado alguna foto de estas o nos ha pasado a nosotros, ¿no? Em, ¿Cuántos casos hemos visto también en el mundo del cine y en el mundo del creepypasta, pero también, ¿no? Circulando por ahí, en lo que tú llamas los fantasmas también, así como del sol naciente, todo eso, que nos vienen como todas esas historias. Y además en una cultura como la asiática, la oriental, por ejemplo Japón, ¿no? Que concede cierta alma a los objetos de por sí, ¿no? Y para quienes la tecnología, todo, ¿no? Como que son objetos que tienen alma para ellos, ¿no? Que un vaso no es simplemente un vaso para ellos, es algo más, ¿no? Significa, hay esa cultura de repararlo, de no sé qué, de la ceremonia. Todo forma parte del todo, ¿no? ¿Por qué tal vez llegan tantas historias? Puede ser por esto, por esta cultura que ellos tienen de si no pasas esta cadena te mueres, de Ring, de no sé qué, del fantasma que te aparece en el ordenador. ¿Qué hay de todo esto? Pues yo lo reconozco, o sea, a mí me encanta la cultura japonesa, Claro. me encanta el terror japonés y lo que me encanta también es esa manera que tienen de ser un país altamente tecnológico, pero que siguen muy arraigados a sus tradiciones y a su folclore y a sus creencias. Eso es lo que me gusta, ¿no? El hecho de que por muy avanzados que estén, siguen respetando mucho sus tradiciones. Y una de las cosas que te llama también es eso, ¿no? Toda la cantidad de fantasmas que tienen, todas las variantes, ¿no? La ubume, ese fantasma de una mujer embarazada que fallece o bien antes o sea, antes de parir o en el momento en que ya ha tenido al bebé y queda con esa pena. Los Tajiki Warashi, que son los fantasmas infantiles, todo, ¿no? O sea, pero sobre todo, yo creo que aquí, sobre todo, claro, o sea, empieza a llamar la atención precisamente a raíz de algo tecnológico, ¿no? Que es una cinta de vídeo, que es con la película de Ring. O sea, llega Ajá. esta película y fuera de alguna película más antigua, oriental, como por ejemplo, ay, ahora no me acuerdo, era una película china de fantasmas también. Tal, sí que quedaba como más lejano, o sea, no teníamos tanto conocimiento, ¿no? de estas tradiciones y esas creencias en fantasmas, todo ese respeto que se tienen. Y como bien dices, pues tienen esa cualidad de darle pues, vida a cada objeto. Es decir, pues en The Ring teníamos la maldición a través de la cinta de vídeo y había que pasarlo, que, no, que viene a ser como estas cadenas. Por ejemplo, en llamada perdida, que era a través de un teléfono móvil, y era muy similar, ¿no? Es decir, a través pues, de mensajes, iban pasando de contacto en contacto de teléfono para poder continuar, ¿no? Ese fantasma vivo. Pero es que ya fuera de la ficción y fuera de estas creencias de fantasmas y de su folclore, es que en su día a día siguen teniendo muy en cuenta el hecho de que los fantasmas conviven con ellos. Y lo tenemos muy claro, por ejemplo, en que ellos, por ejemplo, tienen unos pisos en concreto, que son los Gikobuken, que son los edificios sucesos, que son pisos donde pues, ha ocurrido algo, una muerte trágica, ¿no? Bien un suicidio, un asesinato, o una muerte, bueno, que no lo que es el espíritu no ha quedado en paz. Y entonces lo que hacen es, bueno, pues hacen un ritual de purificación y lo ponen
en alquiler o en venta mucho más barato, siempre informando que allá pues ha fallecido alguien de esta manera. Y lo curioso es que tienen hasta webs especializadas con planos donde te indican, pues bueno, mira, tenemos en venta este piso tal, y claro, hay gente que, claro, los que son más atrevidos y más sabiendo cómo está el suelo en Japón, que está la cosa muy cotizada, pues entonces pues aprovechan y cogen alguno de estos pisos. Hay por ejemplo, un humorista japonés que vi el programa, que lo que hizo es pasar un tiempo, bueno, probando este tipo de pisos, a ver si realmente, pues bueno, claro, siempre con un poco de la broma y tal, pero también con ese temor de si realmente va a pasar Bueno. algo o no. Y entonces es curioso, ya lo digo, es muy curioso el ver eso, ¿no? Esa mezcla de creencias con, pues eso, con algo tan moderno como es eso, la venta de pisos, y ponerlo de una manera pública como, pues eso, como una inmobiliaria cualquiera. Sí, además que en Japón eso tienen un problema también muy grande con el tema de las casas vacías, porque ahora mismo demográficamente se están como, claro, no en zonas urbanas, sino en zonas rurales. Se está vaciando Japón también, pues como está sucediendo a lo largo del planeta por esas tasas bajas demográficas. Y sí que es verdad que pues por todo el tema de los sistemas de creencias que ellos tienen, los espíritus que las habitan y tal, que esas tienen bueno, además están obligados por ley a decirlo, ¿no? Que ahí pues ha muerto alguien o de forma luctuosa o lo que sea, porque se supone que ellos sienten, incluso aunque no haya sido en circunstancias luctuosas ni nada parecido, que permanece la energía de los que la habitaron antes, ¿no? Y esto es bastante singular. Dentro de lo que es el índice de capítulos de tu libro, que tienes 20, no los vamos a destripar todos, y no piensen ustedes que, pero para que se hagan ustedes una idea de lo que ha dado de sí este tema para Iván en Espiritismo Digital, hay dos que a mí me han llamado mucho la atención porque podrían ser como un título de una película, ¿no? O tres, ¿no? Pero uno es un lugar de vacaciones idílico. Sí. Bueno, pues esto te puedes imaginar, ¿no? O sea, claro, o sea, es que ¿cuántas historias hay? Bueno, Stephen King, sin ir más lejos, ¿dónde surgió El Resplandor? En el Claro. Hotel Stanley, ¿no? Ujú. En Colorado, que bueno, o sea, una noche que pilla el hotel de cierre, bueno, parece que le pasa de todo, ¿no? Tiene una pesadilla relacionada con su hijo, conoce la historia de una de las habitaciones, y a partir de ahí es el germen, ¿no? De una novela icónica de este gran escritor del terror. Mm. Pero bueno, pero es que tú te pones a mirar en TripAdvisor, ojo, ya volvemos otra vez a Internet, y te encuentras calificaciones de ciertos hoteles donde se menciona habitaciones donde han ocurrido cosas o que han tenido malas sensaciones, etcétera. Entonces, claro, o sea, a veces ya vas con esa intencionalidad, ¿no? Como por ejemplo en el Parador de Cardona, ¿no? Si puedes coger la habitación 712, que es donde se supone que ocurren una serie de fenómenos, bueno, pues hay gente que va ya exclusivamente, ¿no? O el turismo dark, ¿no? También el de visitar ciertos lugares. Pero es que en otras ocasiones vas a un hotel o vas a un lugar en concreto, vas a una casa rural, vas de campamento, y sin conocer la historia que hay detrás, y no es el primero que se lleva un susto, ¿no? Un susto como para eh, comentarlo y quién sabe, ¿no? Crear una nueva historia de miedo. Me acabas de recordar el Langham Hotel en Londres, en el Reino Unido, que es uno de los hoteles más antiguos de Inglaterra. De hecho, pues ese hotel ha visto pasar de todo. En los años de la guerra sirvió de espacio para el acuartelamiento, también sirvió posteriormente para estudios de la BBC y ahí hubo periodistas que salieron corriendo. De hecho, muy famoso que entonces hacía secciones de deporte y a veces pues tenían que pasar las noches allí, ¿no? Porque les tocaba guardia, les tocaba cubrir noticias y tal, que llegó a encontrarse con un fantasma que lo vio, que además solo lo vio como medio cuerpo, como si le faltara a ras del suelo, como si estuviera en medio del suelo, a ras del suelo, medio cuerpo, ¿no? Claro, como buen periodista le preguntó, ¿qué quieres? Pero no, tampoco se quedó a esperar la respuesta, salió corriendo del miedo que le dio, ¿no? Entonces, además luego se descubrió que es que el nivel al que apareció el fantasma
era el nivel real del hotel anteriormente, años atrás. Solo que habían subido una planta del suelo y ese no era realmente el suelo que había tenido el hotel. Bueno, esta, entre otras muchas apariciones y alguna que otra periodista de Estados Unidos que se atrevió a pasar la noche ahí para escribir su crónica en el Huffington Post, ¿no? Es decir, llegar ahí los conserjes decir, pero ¿de verdad te vas a quedar en esa habitación? Como en la novela de Stephen King, ¿no? Un poquito así a ver, ¿no? Porque la 303 era la más como la más peligrosa, ¿no? Fíjate, hablando de espiritismo digital y hablando de cómo han cambiado las cosas, hoy en día, pues hasta la iglesia vende terrenos en el cielo a través de internet, ¿no? Ya en lo que es también, pues ese sistema de mundos virtuales, ¿no? Terrenos virtuales. Hay una iglesia de México está vendiendo terrenos virtuales como tu traspatio de gloria ahí podías pagar con tarjeta de crédito o a plazos o a lo que fuera por $100 tu parcelita en el cielo, ¿no? Y pues hoy en día también estamos viendo que las mesas parlantes, los mediums, estas cosas que veíamos en el siglo XIX, que se sentaban todos alrededor, ¿no? Incluso hemos visto en algunos pueblos nuestras tías, tíos espíritas o no espiritistas que iban y hacían esas reuniones y entraban en trance de forma muy llamativa delante de ti, cambiaban de voz o te contaban cosas, ¿no? Hacías una lectura que se llaman, ¿no? Que acudías al psíquico o al medium y te hacía la lectura. Ahora te la hace online, te la hace por internet. Te la hace, o sea, te la hace por Zoom, por Skype, o te manda el audio por WhatsApp. O sea, realmente sí estamos en la era del espiritismo digital, ¿no? En lo que, bueno, pues ya todo se hace a partir. Y cuando lleguen los ordenadores cuánticos, ya pasemos de la Ouija AI, ¿no? Y pasemos a la cuántica con la inteligencia artificial, que ya se está debatiendo si tiene conciencia o no. Yo no sé en qué va a acabar esto, ¿no? Pero vamos, sí me parece significativo. Y hay otro título aquí también que podría ser, me ha recordado también otra historia de Stephen King, es Fotografías para no recordar. Sí, bueno, en el fondo lo que hablábamos antes, ¿no? Que la fotografía de Peach, de esta mujer que se había quitado bueno, que había aparecido muerta y no se Ujú. sabía si había sido Ah, un este es claro, suicidio. ahí en este caso se cuenta, entre Claro, otros. Pero en este hay capítulo. más, ¿eh? Pero hay más. O sea, por ejemplo, ahí lo que mencionábamos antes, ¿no? O sea, a veces lo que haces es, tú cuando tienes una fotografía, pues la subes con toda la tranquilidad del mundo, pues para enseñar dónde has estado de vacaciones, pues eso, ¿no? O porque es un momento familiar. Pero claro, o sea, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, subes una fotografía para hacer una consulta? Una consulta en plan de, oye, yo he hecho una foto en un lugar concreto, no me ha parecido nada, porque estaba yo pues con mis hijos, allí no había nadie más, y de repente aparece alguien, ¿no? En la fotografía. Esto es lo que le pasa a una mujer que va a pasar pues un día campestre con sus hijos y encuentra pues un árbol que todo parece pues muy, muy bonito, ¿no? O sea, porque además es una zona con un lago cercano y en esa imagen aparece pues la cabeza de un niño que no tiene nada que ver con la familia, no hay niños en el lugar, además aparece con la cabeza ligeramente inclinada. Y claro, ahí empieza a surgir pues todo tipo de comentarios por parte de la gente, ¿no? De decir, bueno, em, es un montaje, no es un montaje, claro, había quien decía, no, esto es un montaje porque parece que hay un corte, porque eso también se hace, ¿no? O sea, con todos los programas que hay ahora, Photoshop, etcétera, pues bueno, montajes, por ejemplo, quien no sabe, montajes bastante burdos, ¿no? Porque no sabe Sí, claro. difuminar los bordes y tal. Pero o sea, esta mujer está convencida de que no. De que no, o sea, que ese niño no estaba ahí, que ya además dice que es muy torpe con el ordenador y que por lo tanto no ha hecho ningún tipo de retoque. Claro, cuando indagan en la historia del lugar, de este bosque, se encuentran con una laguna, o sea, con esta laguna donde al parecer se había producido la muerte de un niño tiempo atrás. Y entonces, claro, ya es cuando empieza algunos a decir, ostras, a ver si realmente quien había en esa fotografía, quien decidió pues colarse,
como un espontáneo, fue ese crío bueno, que había perdido la vida en el bosque. Iván, es que es fascinante cómo el tema de los fantasmas siempre se conecta con la memoria histórica. O sea, como es que es fascinante. Recuerdo un caso en el que, en una casa a un niño se le aparecía otro niño mm, que tenía muy despistados y bastante preocupados a los padres porque incluso había llegado a, se habían encontrado a su propio hijo pues con las cuerdas del columpio alrededor del cuello enlazadas y contestó que bueno, que porque había hecho eso y dijo que porque su amiguito le había dicho que si quería jugar para siempre con él, esa era la forma, ¿no? Siempre decían que aparecía, él decía que aparecía de un árbol, un palo de mangos, que llaman aquí, que es un árbol bastante frondoso, y que le daba mangos fuera de temporada. Cuando no había mangos, al niño le daban, ¿quién te lo ha dado? ¿No? Mi amiguito el del árbol, ¿no? Y que, bueno, pues al final la familia incluso había llegado como a ver como alguna sombra o algo, ya se estaban inquietando, incluso habían intentado sacarlo de la casa, pues lo típico, entonces todos los armarios, las puertas, todo empezó a moverse de forma, bueno, un poltergeist, así como de literal, ¿no? Total, que llaman a unos amigos míos de Medellín que tienen una funeraria, pero están haciendo un censo de fantasmas, una cosa muy chula. Querían hacer un censo de fantasmas en Colombia y acuden allí. Y lo que me contaban es que, pues, se les ocurre escarbar en la tierra, en el árbol, y descubren pues lo que es el enterramiento de un niño, de un niñito, unos huesos pequeñitos junto a unos juguetes, ¿no? Que por supuesto volvieron a tapar, a respetar y que bueno, pues decían que los vecinos a raíz de eso, ¿no? Pues que sí recordaban que ahí en esa casa anteriormente había vivido como una familia, no sé si indígenas o que habían visto a un niño anteriormente, ¿no? A cosas así, ¿no? Pero siempre conectando este tipo de sucesos con la memoria histórica, ¿no? Hay una historiadora muy famosa que estaba tratando de hacer su tesis doctoral sobre los linchamientos en la fiebre del oro en Estados Unidos que no encontraba, pues claro, son los linchamientos no son oficiales, no encuentra registros, ¿no? Y pues ya está a punto de abandonar su trabajo, su tesis doctoral, echar por tierra todo, cuando empezó a escuchar las historias de fantasmas de la gente del pueblo, ¿no? No, pues aquí se aparece un ahorcado que no sé qué, que dicen que tal, que cual. Y cuando ella empezaba a tirar del hilo, es que encontraba las cartas privadas, los documentos que probaban que efectivamente ahí había habido un, ¿no? Un linchamiento. O sea, el fantasma como mecanismo social de memoria histórica de las cosas que no queremos que se olviden. O, ¿no? O que ahí pasó algo que no queremos que nadie se olvide y que siempre queremos que se recuerde. Tú siempre me dices que, bueno, y también en la anterior entrevista, cada vez que hablo contigo y además como buen criminólogo forense, que vosotros estáis acostumbrados también a hacer pruebas, ¿no? Para saber esto cómo pudo hacer, si realmente este choque fue tan mortal como para que, ¿no? Pudiera acabar con tu vida o lo que sea, en juicios y en películas también lo hemos visto, ¿no? O simulación de accidentes que tú experimentas con todo lo que has hecho y has experimentado, pues, las aplicaciones del móvil o todo. ¿Ha habido algo que te haya inquietado? Inquietado, inquietado, sí. O sea, una de las cosas que recurro, o sea, cuando voy a escribir, pues a lo mejor un ensayo y sobre todo intento que sea cercano, es pues o sea, me meto en redes y lo que hago es pues pedir lo típico, ¿no? De si a alguien le ha pasado algo similar a lo que estás buscando, que si quiere, pues bueno, que contacte contigo y entonces para hablarlo y tal. Y entonces, sí que es verdad que, bueno, hay veces que dices, bueno, hay cosas que no se sostienen y por mucho que le des vueltas, no se sostienen y entonces pues optar por decir, mira, gracias y ya está, o sea, no puedes poner eso. Pero sí que para el libro, o sea, yo lo que quería era si alguien había tenido algún tipo de experiencia con el teléfono móvil. Con el Ajá. teléfono móvil, porque claro, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Es algo cotidiano, es algo que forma parte de nuestro día a día, es que es como nuestro otro yo, ¿no? O sea, lo tenemos ahí, es como un nexo, por decirlo, Ajá. más que un otro yo, son un nexo, ¿no? De nosotros. Y sí, sí, o sea, independientemente de, por ejemplo, de una persona que había comprado en un mercadillo, bueno, de los que tenemos aquí en Barcelona, el Sant Cans, que es uno de los, bueno, es una pasada lo que puedes llegar a encontrar ahí, había comprado un Nokia 7110 creo que era del 99
Y bueno, lo probó, el teléfono funcionaba e inmediatamente recibe unos mensajes, dos mensajes, que me parece que no sé si era solo y oscuro. Claro, el tío se raya y dice, vamos a ver Hostia. qué es esto, ¿no? Y claro, en la compañía telefónica dicen, bueno, es que esto no tiene sentido porque este teléfono no tiene tarjeta, no tiene nada como para recibir un mensaje y desde donde lo ha recibido, esta línea telefónica lleva años sin funcionar. Claro, cuando a ti te muestra eso y te muestra el papel conforme de la compañía que dicen que no, que eso no, que no es posible, que no le encuentran lógica porque no es posible, ya dices, uy. Pero lo peor fue otro caso a través de WhatsApp de un chico que cuando tenía 16 años recibió bueno, está en casa, está jugando a videojuegos y recibe un WhatsApp de su hermano, un WhatsApp de audio. Y lo único que escucha es a su hermano que dice, tranquilo, estoy bien y la música de Led Zeppelin de fondo, que era lo que le gustaba escuchar. Aproximadamente media hora después le llaman los padres y dice que el hermano había fallecido unas 2 horas antes en un accidente de tráfico. ¿Qué estás contando? Claro. Y claro, te enseña ese audio y claro, y también por pues, bueno, todo lo que tenía de registro. Y claro, eso te pone los pelos como escarpias. Fíjate que además hace poco estuvo aquí Lluís Pastor, autor de, bueno, compatriota tuya, porque también es catalán, está por ahí por tu tierra, contándonos pues casos de comunicaciones entre vivos y muertos y nos rescataba entre otros uno de una llamada telefónica de una mujer que había perdido a su hija y recibía una llamada y le decía, mamá, qué bueno que estés haciendo la comida que a mí me gusta, ¿no? Su comida favorita, no sé qué, estoy bien, ¿no? Y hay una historia de Stephen King, una novela, no me acuerdo, yo me la he leído y tiene una película también, tú seguro que tienes también el título por ahí a la mano, en la mente, de precisamente una historia con unos mensajes fantasma en un teléfono móvil, ¿no? Un niño que se hace muy amigo de un señor que juega en bolsa, ¿te acuerdas? Sí, Que le sí, ense- además hay si hay película, película que con le Donald enseña. Sutherland haciendo Exactamente. del... Buenísima. No recuerdo el Muy buena. título. Bueno, luego lo pondremos ahí. Y pues empieza a recibir mensajes, ¿no? Hace poco también estuvo aquí el doctor Juan José López. Esto es súper brutal, brutal. Pues hablándonos de sus experiencias en el tema de pues la expansión de conciencia. Él es médico, pero bueno, ha tratado mucho con padres que han pasado por procesos de duelo, de, de pérdidas. Y él me contaba que uno de los casos, pues el ordenador del hijo de esta familia se encendía solo y se ponía el volante a girar, comunicándose para contestar preguntas que en un momento sus padres se habían hecho al aire, el uno al otro, ¿vale? Para decir sí o no, estando el ordenador desenchufado. Y esos vídeos él los proyectó en el Congreso Vida Después de la Vida, en Albacete, en el año 2016, creo recordar, los proyectó allí. O sea, esos vídeos están, de hecho, están en las grabaciones de esa conferencia y pueden ustedes también ir al canal de YouTube, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se mueven aquí? O sea, se mueven, bueno, sí, se han movido. Pues antes sí, se movían con otras cosas, ¿no? Con un golpe, con métodos más rudimentarios. A partir del siglo XX, poco más o menos ya, con el tema de las grabaciones bueno, pues en una psicofonía. Y ahora estas comunicaciones Pero yo te preguntaba antes, ¿alguna vez vamos a tener una línea directa con el otro lado? Y esto, o sea, va a ir a más, o sea, con el tema, como decíamos, de la inteligencia artificial, los ordenadores cuánticos, todo esto. ¿Qué potencial ves tú aquí? Pues la verdad es que mucho. O sea, es como, no me acuerdo si es ahora no me acuerdo, pero me parece que es una universidad alemana que estaba aplicando pues estudios sobre la Ouija. Que bueno, para ver pues el nivel de presión que se ejerce sobre la planchette, bueno, pues haciendo pues pruebas, ¿no? Y para ver sobre todo si realmente pues hay una respuesta ideomotora, ¿no? De lo que se dice, ¿no? De microimpulsos, que lo hacemos de una manera inconsciente como para dar los resultados. Y había ocasiones en que sí que es verdad, pues sobre todo lo que hablábamos antes, sometidos a un tipo de sugestión, pero en otras ocasiones no. O sea, parecía que la planchette sí que había algo, ¿no? Que parecía moverlo, ¿no? Y además de una manera, pues, sin patrones. Lo que decíamos antes del tema de las apps, que muchas pues ya tienen unos patrones preestablecidos, aquí no.
O sea, era algo bastante impredecible. Sobre si, yo creo que es eso, lo que te comentaba antes del tema de la física cuántica, de las nuevas tecnologías. eh, es posible que con el tiempo, porque todo es tiempo porque hay que invertir, es mucha prueba-error. Yo entiendo que es como todo, ¿no? Hay momentos de desesperación que dices, esto no funciona, no hay resultados, llevamos tiempo, pero a veces es eso, ¿no? O sea, necesitas ese pequeño punto de conexión que te sirve también como chispa, ¿no? Para poder continuar. Y sobre todo sobre lo que comentabas esto del ordenador, que se activaba solo. Es que yo creo que es posible, igual que con esto de pasado de Charlie Charlie, que fuera de que fuera pues una campaña publicitaria, hubiera algún caso que quizás sí que había una conexión real, es que tampoco sería tan sonado, ¿no? Que sobre todo pues la gente cuanto más vinculada está a algo, Ujú. pues eso, ¿no? Como es un teléfono móvil, como un ordenador, pues quizás es el método de contacto con el que se siente cómodo, incluso después, ¿no? Después de porque esa es una de las cosas que se dicen, ¿no? Sobre todo en la tradición de los fantasmas, de que están arraigados, ¿no? Que se arraigan a aquello que más aman o al dolor. Pues, ¿por qué no? Si quizás pues el método que para ellos era más cómodo y con el que se sentía mejor es eso, ¿no? Una nueva tecnología. No es tan descabellado. Sí que puedes pensar, ostras, pero también igual que decíamos de la inteligencia artificial hace no tantos años era ciencia ficción y ya ha dejado de serlo. Pues esto pasa lo mismo, te puede sonar como una ficción, te puede sonar como una parte más de una historia de terror, pero sin que le pongamos ese elemento de terror, pues que quizás también puede ser eso, ¿no? Al final un método de contacto más. Medios digitales para conectar con el otro lado. ¿Somos nosotros o realmente hay alguien al otro lado? O sea, ¿somos nosotros los que estamos proyectando, ya sea mediante telequinesis, pues esa ouija que tú dices que se movía, esos estudios que están haciendo en Alemania? ¿Somos nosotros los que estamos proyectando esa visión atrás en la foto que aparece esa mano sobre mi hombro? ¿Somos nosotros los que estamos de alguna manera recibiendo ese mensaje de WhatsApp de mi hermano fallecido que yo ni siquiera sabía que había fallecido? Me llega un mensaje imposible, Iván. Eso es un mensaje imposible, literalmente. ¿Existe ese mensaje sin mí? ¿Habría llegado realmente si yo no estoy con el móvil en la mano? ¿Hasta qué punto todo este tipo de tecnología digital es tan avanzada y sofisticada para tener una línea directa con el más allá? ¿O al final es la más precaria porque hemos olvidado cómo comunicarnos? Si es que alguna vez tuvimos una facultad, ¿no? Pues todas esas preguntas son las que tú me has hecho hacerme con la lectura de tu libro, Espiritismo Digital, que está además en ediciones Luciérnaga. Lo pueden encontrar también ahí, también en Planeta, Planeta Libros aquí en Colombia, también lo he visto. Yo lo tengo aquí. Y en España tengo el libro físico, yo tengo todos tus libros, que les recomiendo muchísimo y que, bueno, pues que ustedes también, si tienen algún caso de este tipo, por favor nos comenten y nos lo digan y ya ven que nosotros estamos aquí siempre recopilando todo este tipo de historias. Y que me gustaría que cerráramos con tu capítulo 20 en el que dices, y para el final. Y para el final, ostras, ahora me han pillado porque ahora no caigo cuál es. Sí, claro, sí, terminas hablando, pues me imagino que son tus reflexiones antes de los agradecimientos. Bueno, no, sí, ahora sí, ahora sí. Te he pillado sin anestesia. No, porque me pilló justo, o sea, pues sobre todo cuando hice este capítulo de para el final, imagínate, o sea, pilló el COVID. O sea, Ostras. época de COVID, el libro se acabó atrasando, porque claro, o sea, imagínate, y es verdad, o sea, cuando salió Espiritismo Digital no se pudo hacer prácticamente nada de actos, o sea, lo poco que podía hacer tenía que ser desde casa y ya, y entonces, claro, o sea, empezaron a llegar historias relacionadas precisamente de cosas que pasaban con el COVID. Y una de ellas tenía que ver en la zona, por ejemplo, en la zona de Moncada, en la localidad de la Comunidad Valenciana, Ajá. que, por ejemplo, se habían producido, aprovechando el confinamiento, profanaciones bueno, en cementerios.
Al parecer todo tenía pinta pues, para algún tipo de ritual satánico. Pero claro, no era solamente aquí, es decir, por ejemplo, en Camí de Comellà de Betsers, en Santa Eugenia, en el municipio de Mallorca, si el nombre me ha costado un poco, sí, porque al final lo he encontrado. Aquí se habían encontrado, un poco antes del COVID, porque era para finales de 2019, diversos sacrificios Uy. de animales, ¿no? En rituales, ¿no? Ovejas, gallinas, todos degollados. Pero es que en Barcelona se habían encontrado en Montcada y Reixac que se había, por ejemplo, los Mossos de Escuadra estaban haciendo, y la policía local estaban haciendo pues una ronda el 12 de abril de 2020, es decir, está el COVID, el confinamiento recién hecho, están haciendo pues una ronda y se encuentran a un grupo de personas ataviadas pues con mantos oscuros, al parecer pues intentando pues hacer algún tipo de ritual. Y no solamente ocurre aquí, o sea, ocurre en varios puntos de España donde pues parece que, bueno, que se aprovechó también este momento pues para intentar pues hacer rituales de una manera pues más cómoda, podríamos decir, porque claro, sin el seguimiento. Y entonces esto de al final pues era sobre eso, ¿no? Primero por un lado esto y luego por otras cosas que aproveché también para ir descubriendo y enlazándolo con el tema del diablo, porque claro, el diablo tenía que estar presente también. Si se habla de espíritus, se habla de la tradición japonesa, el diablo tiene que estar también presente. Y entonces encontré un libro que no sé si hoy en día todavía seguirá en Amazon, ¿de acuerdo? Que era, bueno, pues un libro para niños, a Children's Book of Demons, que lo que te traen es como un libro para colorear de sigilos. Sigilos, estos símbolos que te sirven para invocar demonios. Entonces, claro, ya te lo puedes imaginar, ¿no? El Vaticano, o sea, inmediatamente que se enteran que este libro, pues bueno, ha salido a la venta, que además el autor es Aaron Layton, eh, bueno, pues ponen la voz bueno, el grito en el cielo, conforme de que esto no puede ser. O sea, esto es incitar a los niños y a las familias, pues al satanismo. O sea, estas cosas bueno, que vas descubriendo y que en el fondo es eso. O sea, no, si no llega a ser por internet, por eso, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Quizás que puedas encontrar un libro así, por ejemplo, en una librería. O sea, la facilidad que te da Amazon de publicar un libro de estas características, pues bueno, ya te puedes imaginar. Vaya tela, me he acordado hablando de los sigilos de la serie esta de Marvel que me encanta, ¿cómo se llama? La bruja esta, que hicieron hace poco. ¿Ágata? Ágata, Ah, Ágata, con el Ágata. tema de los sigilos y Sí, todo sí. eso. Pues fíjate, me ha gustado este final, hablando sobre lo que pasa cuando nosotros estamos mirando en las pantallas, que es lo que pasó en la época del confinamiento, ¿no? Que estábamos todos, hubo un auge de audiencia, muchos programas se viralizaron en aquella época, porque claro, todos estábamos encerrados en casa en el confinamiento, pero fue un confinamiento digital. O sea, tú lo has dicho, fue un confinamiento digital en el que todo el mundo estábamos hablando con nuestros familiares y amigos en otros lugares a través de la videoconferencia, mirando series, escuchando podcasts y todo eso, que fue aprovechado por ciertas personas que yo no sé ni cómo vamos, me cuesta imaginar esa clase de personas que le quiere hacer el mal a otra persona, ¿no? A través de ese tipo de rituales que aprovechan que nosotros estamos conectados a esas pantallas, viviendo ese confinamiento digital, para llevar a cabo rituales no precisamente en el mundo digital, sino en el mundo real, ¿no? Todos esos sacrificios, todas esas cosas, de la forma más primitiva y escalofriante, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yendo por Orito, por los campos de los baños de mi pueblo, pues vi unas sábanas negras, iba con unos amigos, entramos y se ve que los habíamos interrumpido, lo que sea, había un ritual de velas encendidas, esas velas acababan en una especie de altar donde ahí había una foto de una chica que no tendría más de 15 años, Iván, junto a esa foto había una fecha y decía tal fecha, que tampoco voy a mencionar, muerta, puntos suspensivos, al fin, ¿no? Pero ¿en qué cabezas? ¿En qué cabecicas? O sea, qué cabecicas eh, son las que pululan en un mundo en el que uno llega a hacer un ritual de ese tipo para llegar a desearle el mal o incluso la muerte
a otra persona, ¿no? Bueno, llamamos a la Guardia Civil, obviamente, pero bueno, más que las historias de fantasmas o los espíritus o lo que nos podemos encontrar al otro lado, esa mano que pesa sobre tu hombro, no. Lo que realmente asusta con todo lo que nos acabas de contar, Iván, es pues las intenciones de las personas que estamos muy vivas. Sí, 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 tal cual. Y yo, sobre todo lo que yo pensaba en el momento en que leí la noticia y luego me puse a mirar y digo, va a ser un caso aislado. Y no, no, habían varios Pues ya casos. ves. Y ya no solamente aquí, es curioso porque también parece como si se hubieran aliado a través de, que tampoco sería tan raro, a través de foros en diversos puntos del Reino Unido. Incluso de ensartar ovejas en Qué caminos fuerte, me parece muy fuerte, es que me de parece muy paso, fuerte. ensartarlas allí con marcas de fuego, o sea, algo brutal. Y, o sea, algo muy parecido como lo del Satanic Panic, Sí. o sea, pero imagínate, ¿no? Con las nuevas tecnologías como para poder hacer quedadas. Y yo sobre todo la imagen es de los policías que están haciendo la ronda. ¿Cómo te quedas cuando te encuentras? Porque tú te puedes esperar una fiesta, porque eso Sí, ha claro, pasado, claro, ¿no? claro, claro. Incluso me acuerdo de un caso en Barcelona de una orgía, no sé si de 20 personas, que dices, es que es de locos, y además Ya, estamos en confinamiento, o sea, si para algo es el sí. confinamiento, pero encontrarte pues eso, ¿no? En alguna zona, pues un grupo de personas ataviadas con túnicas haciendo un ritual, es que tiene que ser, vamos, película de la iglesia. Qué miedo, o sea, realmente eso es lo que me parece, o sea, es que es un auténtico folk horror, imagínate Sí, eso, sí, es tal ser cual, tal cual. de una patrulla de guardería rural, como llaman en mi pueblo, y encontrarte con, pues eso, con un empalamiento ahí de un animal, o sea, absolutamente escalofriante y bueno, horrible, ¿no? Que haya cabezas así. Y es que hay cabecicas así. Pues querido Iván, muchísimas gracias por compartirnos este ratito tan agradable hablando de todas estas historias. Se nota además que eres guionista y que eres escritor. Hay que decir que tienes pues unas novelas de género fantástico absolutamente deliciosas. Yo he tenido el placer de presentarte algunas y ojalá pues pronto pueda echarle las garritas a alguna novedad tuya, editorial, que me gusta mucho cómo escribes. Y a todos ustedes, repito, si tienen alguna historia de, pues yo recibí, me encontré con un mensaje a alguien, ¿no? Relacionado con este tipo o una fotografía rara de ese tipo, o alguna cosa de la que hemos estado hablando, pues cuéntenosla, porque estamos deseando conocer, saber y que vosotros también forméis parte de esta comunidad de antenautas en las que todos compartimos historias alrededor de esta hoguera que estamos compartiendo aquí con Iván, como con esa serie que veíamos de pequeños nosotros, ¿no? De creepypasta también, ¿no? De historias alrededor del fuego, esos niños que se iban a jugar, el Club de la Medianoche. Bueno, pues hoy hemos hecho el Club de la Medianoche aquí con Iván y espero que con todos ustedes. Escríbanos que estamos muy atentos. Gracias, Iván. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos.